Buenas tardes a todos. Voy a presentar un tema que hemos venido trabajando de hace tiempo, que son rizobacterias nativas del género Pseudomonas, que promueven el crecimiento vegetal y suprimen los organismos patógenos. Eh, Como todos sabemos, la rizósfera, interacción, raíces, suelos, existe una gran diversidad de microorganismos que precisamente están realizando alguna cuestión ecológica, promoviendo alguno de ellos el crecimiento, algunos microorganismos que pueden ser patógenos, pero dentro de estas interacciones que se dan, podemos encontrar bacterias que son patógenas, bacterias que son benéficas, hongos, de igual manera, hongos fitopatógenos, hongos que son benéficos, nematodos, entre otros como los anélidos, ¿no? ¿Por qué estudiar a las rizobacterias que promuevan el crecimiento? Miren, hay datos importantes con lo que respecta a los fertilizantes inorgánicos, donde se indica que aproximadamente del nitrógeno que se aplica, una mitad se aprovecha, el otro porcentaje se puede perder, ya sea por lixiviación, ya sea por volatilización, dependiendo de la forma en cómo se aplique, sea nitrato, sea amonio. El fósforo también tiene una gran cantidad de pérdida, así como el calcio, pero bueno, existen estos microorganismos que podemos utilizar a nuestro favor, además motivados porque el uso de fertilizantes nitrogenados inorgánicos, pues tiene, o en general, los fertilizantes inorgánicos tienen efectos negativos dentro de la misma interacción con el suelo, con la población que está expuesta, ya sean productores, ya sean trabajadores o incluso quienes somos consumidores. Y aquí, bueno, hay una lista de los efectos que pudiera causarnos estos fertilizantes nitrogenados. Por ejemplo, los fosfatados, también tenemos aquí principal causa de la eutrofización, acumulación de metales pesados, cáncer, y que finalmente es un riesgo para toda la población, ¿no? ¿Qué tienen de ventaja los microorganismos benéficos? Pues que nos ayudan a tomar nutrientes de las plantas, nos ayudan a combatir enfermedades, nos ayudan a combatir algunas plagas. Además de que esta diversidad microbiana benéfica de la rizósfera representa un indicador de la fertilidad del suelo debido a las actividades que realizan en interacción, ¿no? Interacción con la raíz. Tenemos diferentes mecanismos de estas rizobacterias promotoras de crecimiento. Algunos mecanismos directos son la producción de reguladoras de crecimiento, que es muy importante para nosotros, para el caso de cuando estamos trabajando con plantas, fijación biológica de nitrógeno, que también es fundamental. Actualmente yo creo que es primordial. Quienes estamos en contacto directamente con la producción primaria, sabemos que los fertilizantes subieron al triple o subieron incluso más por toda esta situación que estamos viviendo en estos países como Ucrania, Rusia, ¿no? Que muchos de los fertilizantes, sobre todo nitrogenados, se traen de estas partes. Entonces se vuelve más importante aún el uso de estas rizobacterias para tratar de compensar o de tener un cambio de la agricultura tradicional o que estamos llevando a cabo por una agricultura que haga menor uso de estos fertilizantes o en general de agroquímicos, ¿no? Mecanismos indirectos, activación de resistencia sistémica inducida, producción de enzimas, metabolitos que nos van a ayudar pues a mejorar nuestro sistema de producción. Los microorganismos en la nutrición vegetal decía que es importante la fijación de nitrógeno atmosférico, solubilización de fósforo, calcio, potasio. En el suelo muchas veces encontramos suelos que son ricos en estos elementos, en estos nutrimentos. Sin embargo, muchos de ellos pueden estar con problemas de insolubilidad o que estén bloqueados, de tal forma que los microorganismos, sobre todo estas rizobacterias pseudomonas, nos van a ayudar a solubilizar precisamente este fósforo, este calcio, este potasio y hacerlo disponible para la planta. Al mismo tiempo, asimilación de hierro, que muchas veces también tenemos problemas de nuestros suelos con el hierro, y lo que comentaba anteriormente, la producción de fitohormonas que es muy importante. Las causas que nos han llevado a que tengamos problemas actualmente, entre ellos la deforestación que origina el cambio de uso de suelo por la aplicación de sustancias agroquímicas,
Esto a su vez va a generar reducción o cambio de la microbiota del suelo. Cada vez tenemos menos diversidad o está afectado este equilibrio que muchas veces tenemos en condiciones donde la agricultura no es tan intensiva, ¿no? Esto nos ha ayudado a la pérdida de fertilidad del suelo, la salud del suelo y disminución de la productividad y rendimiento del mismo. ¿Quiere cambiar? De tal forma que una parte de esta investigación que hace tiempo hemos llevado es evaluar el efecto de la inoculación de bacterias nativas que hemos aislado directamente de cultivos de caña de azúcar de aquí de Michoacán y entre otros cultivos, para saber de qué forma promueven el crecimiento en plántulas de jitomate. En este caso hay una zona importante en Michoacán de producción de jitomate en condiciones de invernadero. Asimismo, como evaluar la inhibición de ciertos hongos fitopatógenos que son muchas veces devastadores, que cada vez cuesta más o es más difícil o complicado tratar de controlarlos, sobre todo porque presentan cierto grado de resistencia a muchos de los ingredientes activos que se aplican directamente en campo, ¿no? ¿Cómo hemos hecho este trabajo? Hacemos recolección directamente de muestras de suelo de la rizósfera, acudimos a sitio, posteriormente trasladamos esas muestras de suelo a condiciones de laboratorio, al laboratorio, donde hacemos el aislamiento de estas rizobacterias, hacemos una caracterización para buscar aquellas que son fijadoras de nitrógeno, que son solubilizadoras ya sea de calcio, de fósforo. Posteriormente hacemos pruebas de laboratorio invernadero, de tal forma que vamos escalando hasta, la idea es llegar directamente a campo, porque pues se practica agricultura también a cielo abierto, en invernadero, que también les decía, es una parte importante aquí en el área de Michoacán, para productores de jitomate. Hacemos también a su vez pruebas de in vitro para inhibición de ciertos patógenos, y aquí existen importantes patógenos dentro de varios cultivos, entre ellos las frutillas, aguacate, el mismo maíz, que son importantes. Y lo que buscamos aquí sobre todo es que los mismos aislados o las mismas cepas tengan más de una función. No solo promuevan el crecimiento, sino que además sean capaces de inhibir estos fitopatógenos, ¿no? Sean hongos o sean bacterias, aunque hemos estudiado últimamente generalmente la inhibición contra ciertos hongos, ¿no? Los aislamientos, los que provienen de esta parte de la investigación, son de un municipio que se llama Taretan, es cercano a Tierra Caliente. Tenemos ahí de 14 a 29 grados centígrados en promedio, precipitaciones alrededor de 1.500 milímetros al año, 1.100 metros sobre el nivel del mar en cuanto a la altitud. Y bueno, comentaba que esta colecta se hizo en plantaciones de caña de azúcar, ¿no? Posteriormente, esa muestra de suelo se llevaron al Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán, que es donde me encuentro físicamente, a pesar de pertenecer a la Universidad de Michoacán de San Nicolás, que de hecho este centro es parte de la misma institución. Primero que nada, hicimos un experimento para conocer la capacidad que tenían estas bacterias una vez que las seleccionábamos en cuanto a fijadoras o solubilizadoras de fósforo, de calcio, la capacidad que tenía para promover la germinación de semillas de jitomate. Tengo aquí un esquema de cómo se realizó esa desinfección de las semillas. Posteriormente, inocular plántulas del mismo jitomate para saber qué tanto promueven esas bacterias, si es que promueven el crecimiento, ¿no? Posteriormente se hizo con el uso de hongos fitopatógenos, ¿no? Aquí hay un esquema simplemente de las diferentes pruebas que tuvimos que realizar. Primero pruebas cualitativas, posteriormente pruebas cuantitativas, aunque en esta ocasión solamente hablaré de forma general, ¿no? Porque hemos realizado ya varios estudios en varios cultivos con estas rizobacterias. Estas y muchas más que tenemos en la colección aquí en el laboratorio. Aquí simplemente una fotografía de cómo llevamos a cabo ese screening o esa primera evaluación en la búsqueda de estas bacterias que son promotoras de crecimiento, ¿no? Aquí hay una tinción que les hacemos, importante en parte de la investigación, diferentes morfologías que podemos apreciar aquí en nuestras cajas Petri, en las fotografías que obtenemos de microscopio. Y bueno, como parte de algunos resultados que obtuvimos, hay algunas cepas, todas son del género Pseudomonas, pero les denominamos C1013, C1014, C1015,
05030, ACJ14, ¿no? Vemos que, por ejemplo, para el crecimiento de raíz primaria en jitomate, en plántulas de jitomate, pues prácticamente no hubo ahí diferencia, incluso con el control, aunque visualmente pudiéramos verlo, el análisis estadístico nos dice que no hubo diferencia. Sin embargo, en la formación de raíces laterales sí. Ajá. Al menos todas las cepas aislados que nosotros probamos son diferentes a nuestro control. Fotográficamente, es una fotografía lo que vemos en la parte inferior. Podemos ver esa cantidad de raíces laterales que tienen nuestros tratamientos con las diferentes bacterias, a diferencia de lo que presenta nuestro tratamiento control. Nuestro tratamiento control que se aprecia así, quizá con la raíz primaria un poco más larga o al mismo nivel que los otros tratamientos. Sin embargo, en cuanto al número de raíces laterales, ahí sí hay una diferencia, ¿no? Sin embargo, en cuanto a la germinación, ahí tampoco encontramos una diferencia significativa en cuanto a los diferentes tratamientos o en cuanto al control, ahí por el tipo de compuestos que producen. Incluso pudiera haber aislados que, lejos de promover la germinación, la inhiben, y aquí en nuestro caso no encontramos alguna diferencia estadística. Para el caso de hongos, aquí sobre todo en frutillas tenemos hongos importantes, Macrofominas, Pestalotia, que es de suma importancia, Fusarium, Oxysporum, el Lycopersis, sobre todo en jitomate, y quisimos probar estos mismos aislados, y encontramos que solamente el aislado, la cepa C1013, gracias, C1015, podían promover la inhibición cuando hicimos estas pruebas de estos hongos entomopatógenos, de tal forma que otros 3 aislados no tuvieron la capacidad de inhibir el crecimiento de estos hongos, ¿no? Entonces, para nosotros esto es relevante porque vean, tenemos desde un 58% en el caso de Fusarium y con la cepa C1013, hasta un 74% con la 01015 para el caso de Macrofomina, ¿no? Fotográficamente lo podemos ver ahí, la inhibición de ese crecimiento, ¿no? De tal forma que podríamos hablar de una conclusión, que los diferentes aislados que nosotros probamos tienen la capacidad de promover el crecimiento vegetal en las plántulas de jitomate, pero solamente los aislados C1, 013 y 015 presentan la capacidad para inhibir el crecimiento de estos hongos, Macrofomina, Pestalotia y Fusarium, desde el 58 hasta el 74% en condiciones in vitro. Obviamente es necesario realizar más pruebas en campo para demostrar y validar esta información y que realmente lleguemos con los productores, y lo hemos hecho con algunos otros cultivos. De hecho, ya tenemos algún producto que se está procesando y que se puede ofertar ya directamente a los productores. Entonces, hay diversidad en agave, lo hemos probado también estas mismas cepas, en otros, como frijol, maíz, con muy buenos resultados. Sería lo que tengo que platicarles por cuestión de tiempo hasta este momento.